Bien, vamos a ver lo correspondiente a corrección de poligonales. En la clase anterior vimos ya el tema, por lo tanto vamos a hacer un repaso y a resolver un ejercicio. Primeramente vamos a calcular los azimut de los lados de una poligonal de apoyo. En este caso hay que determinar los azimut o las direcciones de cada uno de los lados y una vez determinado, pues obviamente empezar a calcular el cierre lineal. Para ello iniciamos con la verificación de la sumatoria de ángulos interiores. Una vez que se tiene la verificación y que podemos seguir la corrección angular, se realizó y se tienen ángulos compensados. Una vez que tienen los ángulos compensados, empezamos a determinar lo que son los azimut, y en este caso se inicia con el azimut de partida. Esto va a depender de cuál es la dirección, puede ser directa hacia el punto atrás. Entonces, si tenemos el azimut del vértice inicial hacia el punto de atrás, pues vamos a ir sumando 180 grados más el ángulo siguiente para obtener el azimut del lado siguiente, ¿sí? El azimut de 1 a 2 es igual azimut de 1 a 4 más el ángulo, ¿sí? Cuando tenemos este azimut de partida, ¿sí? Sumamos el ángulo siguiente y tenemos el azimut de la línea de 1 a 2. Una vez que estamos en 2, es el azimut anterior más 180 más el ángulo del vértice donde nos encontramos. Si la sumatoria fuera mayor a 360 grados, se le restan esos mismos para tener el azimut ya de 2 a 3. Al final, el azimut, por ejemplo, de 4 a 1, se debe observar que corresponde o debería corresponder al azimut invertido del inicial, ¿no? En este caso del azimut de partida. Si esto fuera distinto, significa que por ahí existe un error en los cálculos. Bien, vamos a iniciar con un ejemplo. Tenemos para este caso un cálculo primeramente de una poligonal. Aquí están los datos, están las distancias de ida y regreso, y se tiene por ahí un promedio de las mismas. Se tienen aquí los ángulos, 91, 28, 90, 33, 86, 18 y 91, 39. Con un azimut de 1 a 4 de 104 grados 13 minutos. Aquí tenemos el gráfico correspondiente. Una vez teniendo todos estos datos, el método de ángulos interiores, aquí está gráficamente la descripción de este registro. ¿Sí? Lo primero que se hizo fue orientar la línea de 1 a 4, después se estacionó en 1, se mide el ángulo y se mide la distancia, tanto hacia atrás hacia 4 como hacia adelante hacia 2, y en cada vértice hacemos precisamente lo mismo, ¿sí? Midiendo siempre hacia adelante con los ángulos interiores a la derecha. Entonces, de los ángulos expuestos anteriormente, tenemos que la sumatoria de ellos nos da 359 grados 58 minutos. Verificamos la condición angular que debe cumplir, que debe ser 180 por n-2, siendo n 4 lados. En este caso, la sumatoria de ángulos interiores debe darnos 360 grados. Entonces, si la condición es 360 grados, la condición que debe cumplir menos la sumatoria de ángulo, nos queda que hay un error angular de 2 minutos. En este caso, la corrección angular se realiza teniendo el error angular entre el número de vértices, que en este caso serían 2 minutos entre 4, lo que nos arroja un resultado de 30 segundos como corrección angular a cada uno de los ángulos correspondientes. Se realiza la compensación angular. Aquí tenemos, sumando en este caso, tenemos 2 minutos de menos. Lo que tenemos que hacer es sumar esos 30 segundos a cada uno de los ángulos, para posteriormente tener los ángulos corregidos y obviamente cumplir con la condición que la sumatoria de estos debe dar 360 grados.
ya cálculo de los azimut, como vimos en la pantalla, perdón, en las láminas anteriores. Vimos que tenemos el azimut de partida de 1 a 4, que sería 104 grados 13 minutos, más el ángulo en el vértice 1 nos debe dar el azimut de 1 a 2. Es para este caso. En algunos casos nos dan podemos orientar el azimut de 1 a 2, entonces esto omitimos e iniciamos el proceso como viene aquí. Entonces sumamos 180, que es el azimut anterior, más el ángulo del vértice número 2, que sería 90, 33, 30, ya compensado. ¿Sí? Nos da este resultado, 466, como se pasa de 360 grados, le restamos precisamente eso mismo. Nos da un azimut de 2 a 3, de 106 grados, 15 minutos. Ahora, este mismo lo invertimos, sumamos 180 y sumamos el ángulo siguiente. Y esto nos da un resultado 370 grados, 30 minutos, 30 segundos. Como se pasa nuevamente de 360, le restamos y nos da 12 grados, 33 minutos, 30 segundos, el azimut de 3 a 4. Y así también sumamos 180, el ángulo siguiente, 91, 39, 30, y nos da el azimut de 4 a 1, 284, 13 minutos. Este es el azimut. Este azimut es el invertido del azimut de partida, como dice aquí. Si en este caso sumamos 180, nos da esto mismo, ¿sí? 464, 13 menos 360 porque se pasa, nos da 104, 13 minutos, que hubiera sido lo mismo si restáramos 180 grados. Entonces esto significa que nuestros cálculos de los azimut son correctos. Para el cálculo de proyecciones, si vemos aquí los ejes Y, y en este caso X, que corresponde al este, y la Y corresponde al norte, tenemos un vector que va de A a B, de lo cual conocemos la distancia y conocemos ya sea el rumbo o la azimut. Estas proyecciones son calculadas a partir de las coordenadas polares, distancia, rumbo, azimut, como lo vemos ahí en ese gráfico. Y bueno, utilizando las fórmulas trigonométricas básicas, siendo el triángulo formado por la distancia de AB y las proyecciones PX como la proyección PY, ¿sí? Esos son los lados de nuestro triángulo. Por lo tanto, si conocemos el ángulo, el seno de ese ángulo, rumbo o azimut, va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿sí? Y el coseno del ángulo, en este caso, sería igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Esto es, si nosotros quisiéramos conocer, por ejemplo, el cateto opuesto, pues obviamente va a ser, en el caso de este ejercicio, pues sería la proyección en X, ¿sí? Y el cateto adyacente sería la proyección en Y, como se muestra en esta presentación. Entonces, siendo cateto opuesto igual a la proyección en X y cateto adyacente la proyección en Y. Y H es igual a la distancia de A a B. De esto entonces significa que la proyección en X, despejando de estas fórmulas, es igual a la distancia que hay de ese vector de cualquier lado por el seno del rumbo de esa misma línea, ¿sí? Así como la proyección en Y va a ser igual a la distancia de A a B por el coseno de ese rumbo o azimut de la línea. Bueno, aquí como un ejemplo, si tiene una distancia de AB de 69.513 y un rumbo de 38.46, es decir, el rumbo que tenemos aquí sería el ángulo correspondiente entre estas dos líneas. Por lo tanto, en ese triángulo decimos que la proyección en X es igual al seno de este rumbo por la distancia. Nos da una proyección en X, y la proyección en Y, como es hacia abajo, en este caso sería el coseno de este rumbo por la distancia, ¿sí? Nos debe dar un signo negativo porque va hacia la parte de abajo, ¿sí? En este caso lo vemos aquí, hacia el sur, en el eje de las Y sería hacia el sur, es decir, hacia abajo, negativo, y hacia el este, es decir, en el eje de las X sería positivo. Entonces, si lo pusiéramos aquí, en esta parte, tendríamos que para acá es positivo, y en este caso hacia abajo es negativo, ¿sí? Hacia arriba, pues obviamente tendríamos los positivos. Entonces, las proyecciones de todos los lados del polígono, si podemos apreciar, perdón,
podemos apreciar que, por ejemplo, en el caso de las proyecciones, aquí nos recorremos hacia la izquierda, el punto de inicio, después, si se fijan, nos recorremos hacia la derecha, acá en la parte de abajo, esta, después se recorre tantito más de este punto hacia la derecha, que sería aquí, pero después, estando aquí, nos regresamos aquí, ¿sí? Fíjense en el recorrido que hicimos, ¿sí? Vamos, suponiendo que diéramos aquí vuelta, nos regresamos hacia acá, a partir de ahí avanzamos nuevamente, ¿sí? Que sería la proyección que está acá abajo, la 3, y luego la proyección 4, que llega a este punto. Por lo tanto, el punto donde deberemos de llegar, la diferencia de estas lecturas al momento de hacer las operaciones sería este negativo, aquí sería una proyección positiva, esta sería positiva porque va a la derecha, pero esta sería negativa. La sumatoria de las positivas con las negativas no debe dar un error de 0. Así pues, también las proyecciones en Y, el caminamiento sería camino hacia acá, vuelvo a caminar hacia abajo, ¿sí? Si cambiáramos de color, pues tendríamos que ahora nos regresamos la proyección en 3, que sería esta aproximadamente, ¿sí? Y después la proyección de 4. Entonces con esto, al momento de estar sumando, por ejemplo, en el caso de las verdes serían las negativas, negativa y negativa, y en el caso de las rojas, en este caso sería positiva y positiva. De tal manera que la sumatoria de estas proyecciones positivas con las negativas, el resultado me tiene que dar 0. Cualquier diferencia a 0, pues va a ser nuestro error de cierre lineal de esta poligonal. Para cálculo de las proyecciones, bueno, este es un formato que se utiliza, que utilizo incluso para poder hacer el cálculo de la poligonal de apoyo, en el cual se fijan bien en la estación, punto avisado, es decir, el lado que vamos a calcular, la distancia que hay de ese lado, el ángulo correspondiente en ese vértice, aunque esto a veces lo omito, ¿sí? Dejo nada más el puro azimut, el azimut de la línea, calculamos las proyecciones en X y Y de cada uno de los vectores. Una vez conocidos los errores en X y Y, pues vamos a ir conociendo las correcciones. Posteriormente con esas correcciones se les aplicamos a las proyecciones originales y tenemos unas proyecciones corregidas. La sumatoria de estas debe de darnos 0 y posteriormente calculamos las coordenadas como vamos a ver en adelante. Pues una vez compensados los ángulos de la poligonal y calculados los azimut, se vacía la información en el siguiente formato. Aquí lo tenemos con los ángulos corregidos, las distancias, los lados, estación 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, etc. Pues una vez con esta información, vamos a proceder a calcular las proyecciones. Y aquí tenemos las operaciones que se realizan para poder tener la proyección en X de cada uno de los lados. De 1 a 2, por ejemplo, nos da menos 18.051, de 2 a 3, 55.280, de 3 a 4, 14.955 y de 4 a 1, menos 52.075. Posteriormente hacemos lo propio con las proyecciones en Y. Aquí hacemos las operaciones y tendremos como resultados para la proyección de 1 a 2, menos 64.253, para el lado de 2 a 3, menos 16.113, de 3 a 4, 67.134 y de 4 a 1, 13.193. Eso se vacía en el formato, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es realizar la sumatoria de cada una de esas proyecciones en el eje de las X y en el eje de las Y, y el resultado tendría que darnos 0. Entonces, una vez que hagamos esa convención en ese recorrido, ¿sí? Teniendo las proyecciones, entonces lo que vamos a hacer es sumar, ¿sí? Entonces, en este caso, para este ejercicio, tenemos un error en X de 0.109, es decir, 10 centímetros, casi 11, o lo que es lo mismo, 109 milímetros. ¿Sí? Una vez que estamos en posibilidad ahora de calcular el error en Y, sería menos 0.038, aquí el signo salió de aquel lado del valor de EY, ¿sí? Entonces el error en Y es igual a menos 0.038. Conocido en este caso, como decíamos, es el error de cierre. Al arrancar aquí con las proyecciones, no llegamos al punto donde iniciamos, y son los errores que tendríamos que corregir, ¿sí? Hay que verificar el cierre lineal,
y saber si realmente pasa o no pasa la medición de esta poligonal. Entonces el cálculo del error lineal es la diferencia que existe entre la posición del vértice de inicio y el de llegada en el recorrido de un polígono al medirlo, obviamente en sus respectivas componentes X y Y, que es el producto de las proyecciones de todos los lados. Aquí tenemos un pequeño gráfico que muestra precisamente el comportamiento de estas proyecciones al momento de iniciar y cómo terminamos, que en este caso son los errores en X y el error en Y. Con estos dos determinamos lo que sería el error total, que no es otra cosa más que la distancia que hay entre el punto de llegada y el punto de inicio. Ahí tenemos el error total. ¿Sí? Se forma un triángulo rectángulo con el teorema de Pitágoras, determinamos el error total. Entonces, una vez que tenemos la información, el error total entonces es 0.1158. Significa que nos equivocamos casi 11 centímetros y medio por la cantidad medida de metros de todo el polígono. Entonces, una vez conocido este error, hay que determinar la precisión de la poligonal. Para ello, obviamente, se pide que esté expresada en partes por metro, es decir, un valor unitario. Y esto se calcula del error total entre el perímetro, donde el perímetro, pues obviamente la suma de todos los lados del polígono, del cual aquí lo calculamos y tendremos que el perímetro es 246.82 metros para este ejemplo. ¿Sí? Entonces, si aquí ya calculamos la precisión, sería igual al error total entre perímetro, pero obviamente expresado en metros, en la unidad, de tal manera que la precisión es igual a 1 entre 2132.08. Por lo tanto, en este caso, de acuerdo a la condición o la precisión que nos pedían de 1 a 1000, está pasado, por lo tanto seguimos con el proceso. Caso contrario, pues tendríamos que realizar la repetición del levantamiento. Y bueno, de aquí podemos partir. Dice guía de trabajos posteriores, ángulos medidos numéricos al minuto. Tenemos que la presión angular es 1,5 por raíz de n, el lineal es 1 a 1000. Esta es la tolerancia, debemos de estar igual o mayor a esto. ¿Sí? En el caso del error angular, pues obviamente tiene que ser menor a la cantidad que nos muestra. En el caso de la lineal, pues debe ser no 1 a 1000, puede ser 1 a 1100, 1200, 1500, 1 a 10000, etcétera. Eso ya es muy bueno. Para levantamientos comunes, tenemos que la tolerancia angular es igual a 1 minuto por la raíz de n. En este caso, en trabajos con tránsito. El lineal es 1 a 3000. Levantamientos de precisión suficiente son con tolerancias angulares de 30 segundos por raíz de n y lineal de 1 a 5000. Para donde tenemos que hacer ya levantamientos en zonas urbanas, ¿sí? o de lindes, pues obviamente la precisión debe de aumentar, siendo que el error angular máximo permisible sería de 15 a 20 segundos por la raíz del número de lados, y la tolerancia lineal sería igual o mayor a 1 a 10.000. Entonces, de ahí que la compensación lineal se realiza de la siguiente forma. Tenemos que la corrección en X es igual al error en X, tanto como el lado es igual al perímetro. Es una forma proporcional. Despejamos la corrección en X y nos queda que el error en X es igual que el error en X entre el perímetro por la distancia, en este caso por el lado. Para facilitar los cálculos, pues tendríamos que determinar una constante, que sería la constante en X es igual al error en X entre el perímetro. Lo que nos queda afinar que la corrección en X es igual a la constante, es decir, el error siempre en X entre el perímetro por cada uno de los lados. De esa forma obtendríamos la corrección en cada uno de los lados que se midieron. Y lo mismo se hace con Y. Entonces, la constante en X, por ejemplo, aquí tendríamos que 0.00044434, y la constante en Y es menos 0.000153. Entonces, esa constante la vamos multiplicando por cada una de las distancias, esa por esta, por esta, y nuevamente la constante inicial, la constante en X, por esta nos arroja el valor de la proyección en X, así sucesivamente, la corrección que vamos a aplicarle a cada una de estas, dándonos como resultado los valores en esta columna. La sumatoria de estas correcciones obviamente nos debe de dar 0,
Entonces aquí sumáramos, esto sería, perdón, nos debe dar lo mismo que el error en X. Aquí sería 6 más 4, 10, 0. Bueno, aquí sería un error de 0.001, ¿no? Entonces aquí por la precisión que se maneja en la hoja de cálculo, pues sí dan los resultados. De ahí que ahora la proyección en X corregida va a ser igual a la proyección original en X menos la corrección. Vamos a quitarle el error, ¿sí? Entonces aquí la corrección en X va a depender del signo que tenga. En el caso de las que tenemos aquí, para X significa que la proyección corregida va a ser igual a la proyección original, que sería menos 18.051 menos 0.030. En este caso, como los dos son negativos, obviamente el resultado va a ser una suma, ¿sí? Y así sucesivamente vamos a aplicársela a cada uno de las proyecciones que tenemos, de las proyecciones originales, para obtener las proyecciones corregidas. Verificamos las operaciones. Esta sumatoria de tanto las proyecciones en X como en Y, posteriormente me debe dar 0. Posteriormente vamos a calcular las coordenadas del polígono de apoyo, que en este caso, que una vez que se hicieron el cálculo de las proyecciones corregidas, ya podemos calcular las coordenadas de los vértices de la poligonal de apoyo. Obviamente estas coordenadas nos van a servir de base para el levantamiento de detalles que vamos a realizar en una sesión posterior. Se parte de una coordenada conocida para determinar cada coordenada subsecuente, es decir, podemos partir de una coordenada conocida, puede ser arbitraria o puede ser una coordenada georreferenciada con un GPS, obviamente debe ser en metros, y ya conociendo la coordenada, bueno, en este caso nada más hay que tomar en cuenta cuando se toma una coordenada arbitraria, que las coordenadas no nos den resultados de los siguientes puntos en negativo. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado en ese sentido para evitar los signos negativos. En este caso, bueno, la coordenada yo lo que podría hacer para determinar sería sumar todos estos lados, los positivos, y decir, bueno, la coordenada máxima que puedo utilizar sería esa, ¿no? La suma de todos esos lados. Y lo mismo aquí en la proyección en Y, ¿sí? Y con ello sé que no me voy a pasar. Entonces en este caso yo pongo coordenada 1000 de partida, a lo cual a la coordenada 1000 estoy en 1, ¿sí? Y con estas proyecciones que corresponden a los movimientos que tendríamos de 1 a 2, debo de llegar al vértice número 2, ¿sí? Es decir, la coordenada X anterior más la proyección en X, y así sucesivamente para llegar a la coordenada inicial, que sería el 1, que debe darnos la misma cantidad, ¿sí? Entonces 1000 más, en este caso, menos 18.080, pues nos da una resta, lo que se refleja aquí. 981.920, ¿sí? Más 55, y aquí tenemos el resultado, 1037, más 14.925 nos da 1052.099, más menos 52.099 nos debe dar lo propio hacemos en la coordenada Y, 1000 de partida, más menos 64.242, ¿sí? Si lo restamos nos queda 935.758, más menos 16.104, obviamente se lo restamos y nos da 919.654. Esta coordenada más 67.145, si lo sumamos nos da 986.799, ¿sí? Más la proyección, última proyección corregida en Y, 13.201, el valor de esta debe darnos 1000 también. Entonces en este caso ya tenemos que las coordenadas de nuestra poligonal de apoyo. Estas son algunas de las fuentes consultadas, otras son propias, pueden consultarlas sin mayor problema. Muchas gracias.